rcr750.com, nuestra página web, @rcr750 en Twitter e Instagram. Neomar Hernández. Señor Daniel Lara, ¿cómo está usted? ¿Cómo están todos los amigos que nos ven a través de rcr750.com y la gente que nos ve a través de nuestro canal de YouTube en diferido, nuestro canal de YouTube RCR750? Allí nos puedes buscar. Bueno, yo estoy hoy un poco aburrido porque Caramba. hoy es uno de esos días. Lo lamento que este programa no le dé a usted la emoción de cada día como antes. No por el programa, sino por lo que es Mosca. noticia. Lo que es noticia es que, que eso es lo mismo de siempre, ¿no? Fíjate que el caso, pero no te pongas nervioso, estás como nervioso. Yo digo unas cosas y entonces te pones nervioso. El caso es que uno ve esto que ha ocurrido el día de hoy con las declaraciones del canciller ruso, el labrador Lavrov, como una raza de perro, debe ser como un perro de la guerra, Lavrov, que dice que si va a usar a Venezuela, que si Estados Unidos se pone pop y van a mandar unas tropas para acá y tal, y entonces eso comienza el fastidio, pero el fastidio prosigue a renglón seguido cuando uno ve las reacciones. Las reacciones son, por supuesto, del chavismo, medio silentes, medio como si nada, porque van a decir ellos le entregaron este país a Rusia hace rato, o sea, a ellos les da igual. Pero del lado de Juan Guaidó, a mí me da risa, ¿no? Los pronunciamientos. Juan Guaidó ha sacado un comunicado. Entonces, prácticamente, ¿no? Y en la asamblea, por ahí vi a tu amigo Armando Armas, el diputado. Ese no es amigo mío. ¿Por qué tú dices que a tu amigo? ¿Por qué? ¿De dónde sacas tú que él es amigo mío? No, porque no es amigo, es una ironía, porque yo soy un irónico. Pero cuidado, se te van los tiros. Yo ahora vivo de la ironía. Cuidado con esa pistola de ironía, se puede escapar un tiro y matar a alguien. Bueno, puede ser. O te termina tirando o te pega un tiro tú mismo en la pata. Me doy un pie, puede ser. Pero mira, el caso es que han sacado un comunicado de la Asamblea de Guaidó, pues rechazando todo esto. Y básicamente han dicho que a Rusia ni se le ocurra, pues. Y entonces yo digo, bueno, yo no sé si es que a los rusos la Asamblea de Guaidó va a dispararle con los cañones de Mario Bros, pues de la Asamblea van a sacar unos cañones de Mario Bros y les van a responder la agresión o tal. Es terrible porque al final de cuentas tú topas con un país que básicamente no tiene mecanismos de defensa frente a cualquier cosa que hagan con él. Eso del país portátil que se remata por 4 lochas, que lo entregaron hace rato y se vende barato y tal, lo de la canción de Rubén Blades, después, nunca menos cierto, nunca más cierto, mejor dicho. Ahora, yo no entendí un poco la cosa. Quisiera saber, porque yo vi, sí, que había sacado una agencia, no sé si fue Reuters, diciendo que Rusia dice que si continúa... ¿A qué se refiere Rusia? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el riesgo? O sea, yo no entiendo que las amenazas... Pero eso es aquí en Europa del Este. Yo te puedo hablar de Europa del Este. Yo estoy aquí, compañero. Entonces los tipos dicen, si siguen con la mortadela aquí en Europa del Este... No, eso no fue lo que dijo el camarada Putin. Lo que dice el reporte. Lo que dice el reporte. Pero ya va. Lo que dice el reporte es que el tipo dice que si se incrementan las presiones o las amenazas, dijo él, de los Estados Unidos contra Cuba y Venezuela, no se descarta que ellos intervengan y tal, no sé qué. Entonces me pregunto yo, bueno, yo le digo una cosa. Lo que pasa es que aquí esta gente, pana, cree que es ajedrez. Esto no es ajedrez, esto es dominó. Es el problema. ¿Quién es el tigre Carayaca? Bueno, mi abuelo le ganó al tigre Carayaca, ¿viste? Para que sepa. Sí, es un cuento. Poca gente en la vida le puede haber ganado al tigre Carayaca, ¿no? Mi abuelo le ganó al tigre Carayaca, cosa que jamás se olvidó. Sobre todo él, que lo decía. ¿Tú juegas dominó, Daniel? Yo nunca aprendí a jugar dominó. Muchacho, ¿cómo que no? Claro que sí. Absolutamente. Yo sé jugar, pero jugar dominó es que tú juegues deliberadamente con todo medido. Pues yo no. Yo sí, claro, porque estuve obligado a jugar bien dominó por el abuelo que tenía y por los tíos orientales, mis tíos abuelos orientales,
Ese era, bueno, una cosa impresionante. Mi tío Nicolás García, mi tío Domingo García, mi tío Orlando García, mi papá, un extraordinario jugador de dominó también. Pero en ¿Te fin. gustaba más jugar truco? Truco es más. Sí, yo nunca aprendí a jugar truco. Ahí sí no la Eso llevé. sí, ay, yo era bueno Ahí jugando sí. truco. Claro, porque eres usevista, yo no. Y ahí no la llevé. Exacto, no, tú no. No, porque claro, tú aprendiste a jugar truco. Yo soy usevista. Pero es que tú eras de ingeniería. Y la ingeniería lo que hacía era jugar truco y no se graduaban nunca. No, eso es verdad, pero yo no ¿Yo? aprendí a jugar truco allí. Yo no aprendí a jugar truco. Ya yo en el bachillerato ya yo sabía jugar truco. Y entonces yo vivía Usted lo echando traía, todo día pensando. usted lo llevó al liceo, pero mira. Claro, ¿y por qué yo jugaba truco en esa época? ¿De dónde? Mi papá creo que me enseñó. De repente, puede ser, ¿verdad? Que esta gente, bueno, no, de repente no es dominó. De repente están jugando billar. Está bien, lo que sea. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que si tuviésemos de verdad una clase política que entendiera inclusive el juego geopolítico y supiera además, ¿okay?, lo que es trancar una partida con una mano cargada, si supiera lo que es ahorcar la cochina, no salen con ese chorro de baba, ¿no? Que rechazamos. Tenían que salir y decir, señor Putin, échele pierna. Eso sí, los tipos que va a mandar, mándelos primero para Barranca del Orinoco. Mándelos para Apure. Mándelos para Cogede. Y mándelos para la frontera con del Zulia. Y primero limpien ahí. Pero esa es la amenaza. La amenaza es esa. Lo que pasa es que, oye, hay una cosa impresionante. Ahora, fíjate tú, hay que meterle cabeza a esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo has dicho muy bien, creo que has señalado el punto correcto. Bueno, Rusia necesita de todas las formas posibles exacerbar los ánimos en todos los tableros donde juega con los Estados Unidos y contra Estados Unidos y contra la OTAN para poder cargar la mano y decir, ok, bueno, dame la cosa, pues. Déjame lo de Ucrania y déjame lo de aquí y ya para allá. Eso es lo que está pasando. Pero, es real, es plausible, es realizable cualquier acción de Rusia metiendo tropas para defender a Venezuela. ¿Para defenderla de qué? Primer problema. ¿Qué va a hacer Rusia? No, porque Rusia va a tomar Venezuela. ¿Más? No, porque seguramente salen. Mira, es que cuidado si no salieron ya a decir que el triunfo opositor en Barinas puso a correr a los rusos. Eso es lo que les falta. A terminar de llenar la habitación de baba. Porque imagínate tú, yo me imagino que en el Kremlin están deeply concerned. Preocupadísimos por el futuro de Barrancas del Orinoco y por el futuro de Barinitas y por el futuro de Sabaneta. Por favor, hay que sacarle estas cosas. Yo creo que la declaración de Rusia, no conozco el contexto, pero eso que te digo, no sé. De verdad, no lo sé. A mí me parece que esa declaración está fuera. Con Europa del Este, Daniel, porque está fuera. Sí, Neomar, sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero yo a lo que me refiero es que no entiendo de qué se va a agarrar. Porque Rusia no puede decir, como tú no me quieres dejar aquí, yo me voy a meter allá. No pueden decir eso, porque el relato no es ese. Ellos están hablando de unas amenazas. ¿Cuáles son esas amenazas? Lo de siempre. ¿Cuáles son esas amenazas? Si el embajador del gobierno de los Estados Unidos para Venezuela, que no en Venezuela todavía, ese señor, James Story, ha exhortado al régimen de Nicolás Maduro a que regrese a las conversaciones en México con la oposición. Es decir, ellos están apostando por un escenario negociado.
Entonces, ¿cuál es la amenaza? Y de verdad me van a vender, de verdad me van a convencer de que Guaidó es una amenaza. Por eso. Es que ni externa. ¿A quién amenaza? ¿A quién amenaza? Guaidó. Ni externa. Ni bueno, al idioma lo amenaza cada vez que habla. Sí, amenaza la paciencia también, ¿no? Pero no Mira, lo veo, no lo veo. Ahora, cuidado, Neymar, cuidado. Porque estos bichos son malos de verdad, ¿viste? Estos bichos son malos. Cuidado con un falso positivo. Cuidado con un falso positivo. Porque lo que se está viviendo aquí, con el tema Polonia y el tema Bielorrusia, bueno, es candela para los pies. Y tú estás crispado en donde tienes que estarlo. ¿No? La gente está preocupada por el coronavirus, la cosa, sí. Pero bueno, tú revisas las publicaciones especializadas en la cosa y la gente, bueno, cuidado, porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, acuérdate que la invasión a Polonia hecha por Hitler en el año 39 empezó con un falso positivo. O sea, Hitler inventó un ataque de Polonia. Lo escenificó con una cuestión, hizo un montaje para justificar la invasión. La Primera Guerra Mundial arranca no con un fake, sino con un evento no controlado por ninguna de las partes, el asesinato del archiduque de austrohúngaro por un loco de ahí anarquista, y estalla una guerra. El Salvador y Honduras se fueron a una guerra en los años 60 en medio de unas tensiones fronterizas que fueron exacerbadas por un juego de fútbol, la famosa guerra del fútbol. O sea, bueno, uno no sabe, pero aquí hay que tener cuidado, porque es que los rusos tienen bueno, unos cuantos siglos ya de maldad entre pecho y espalda. O sea, hay que tener cuidado. Sí, pero si tú te vas, el hecho es que si tú te vas a la declaración esta, que como tú dices, es muy abierta, porque yo hablaba era de Europa del Este, porque en la declaración original de Lavrov está eso de las amenazas de Estados Unidos, y en este momento menos que nunca hay ningún tipo de amenaza en el ambiente. Siendo esa la posición, por cierto, no de Story, la del gobierno de Biden, que es la posición del gobierno de los Estados Unidos, sobre lo que ha ocurrido además en Barinas, sobre apoyar la candidatura de Garrido, sobre apoyar la concurrencia a las elecciones, pues te indica a ti que en este momento, menos que nunca, hay si es que en algún momento lo hubo, pues ahora no lo hay, ninguna intención de tratar de darse un golpe de audacia ni nada de esas cosas. O sea, Estados Unidos ahorita con Venezuela está en stand-by, y está tan en stand-by que, bueno, que ha ratificado el apoyo a Guaidó, pues, que es más o menos como quedarse en stand-by un buen rato. Entonces, si tú externamente con los Estados Unidos ahorita no hay ningún tipo de crispación, porque no hay, o sea, en los últimos 5 años, el momento de más calma en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela es este. Y no es de calma porque se lleven bien con Maduro, no es de calma porque se hayan hecho amigos, es de calma porque la política exterior que ha aproximado a Estados Unidos con respecto a Venezuela en los últimos años, pues ha fracasado. Y como ha fracasado, Maduro ha salido fortalecido de eso, y en este momento estamos en un periodo donde Maduro ejerce ese poder, donde Maduro se queda con el coroto, donde Estados Unidos no tiene más fichas que jugar por el momento, porque esto no es una película que se acabe ya, y la cosa queda en stand-by. Eso es desde afuera hacia adentro. Ahora, de adentro hacia adentro, pues mucho más. Venezuela en este momento no tiene desde hace rato ni una protesta, al menos no una masiva, grande, más allá de las que puedan hacer sectores, por ejemplo, médicos, frente a lo que representó el año pasado la crisis del COVID, o el año antepasado. No hay protestas sociales políticas. O sea, no hay un año 17, no hay un año 14. No están revueltas las aguas en Venezuela. Venezuela está en una completa calma chicha en este momento. Entonces, cuando tú hablas de que tú vas a darle el espaldarazo a Maduro, mandando tropas o dando una declaración como esta que ha hecho Lavrov, sí es una cosa como, por eso es que te digo, medio aburrida, porque incluso metiéndola dentro del contexto de lo que es Estados Unidos, de lo que es la propia Venezuela ahorita, frente a Maduro, no hay nada. Entonces,
Por eso que no sé si me divierto, pero me da risa. Yo me pongo a ver en Twitter. Entonces, claro, la gente expresa sus posiciones y dice, no, bueno, Rusia nos tiene invadidos hace rato, suscribo, de acuerdo. Y bueno, y no sé qué, y no sé qué más, y cómo es posible. Bueno, pero es que eso tiene rato ocurriendo, y ahorita menos que nunca, repito, hay ninguna razón para que Rusia desplace tropas a hacer nada. Entonces, bueno, esa teoría del falso positivo, de crear el episodio, más bien ellos, bueno, puede ser. Como puede ser, yo creo que es lo que más explica esta situación, el hecho de que en Europa del Este se están produciendo los movimientos con el tema de Ucrania y de otras partes de Europa del Este, y bueno, y una presión para la política exterior de Biden allí, y por eso de embochinchar el escenario geopolítico en América Latina, sobre todo con Venezuela, que está tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Eso lo veo más hacia allá. Pero bueno, en eso en estas noticias se nos va el día, y se nos va a veces el aburrimiento también. Como dice la canción, cómo se van las noches. Vamos, bueno, no, a nosotros se nos van las tardes. Vamos al corte en este momento y venimos con más de Así Nos Va, después de la pausa. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, por supuesto hay mucha gente que tiene cada quien su teoría. Y por supuesto gente que tiene sus opiniones. Vamos a leer algunas. Nos dice Kevin Morales, creo que Kevin Morales es colega, de hecho, internacionalista, si no me equivoco, que Paravicini lo profetizó que se vendría una guerra en las Américas y Venezuela y Colombia serían detonantes. Dice Kevin que esa profecía la hizo desde 1932, que en las Américas vendría una gran guerra por potencias e intereses, Colombia y Venezuela. Bueno, no sé, hay que revisar Paravicini. ¿En qué libro lo dijo? Yo el único Paravicini que conozco es a David Paravicini, que era un chavista bien maluco. Y venía de la causa R, ¿sabes? Como la gran mayoría de esos chavistas, todos venían de la causa R. Oye, por cierto, hablando de malucos, hoy se cumple un año más de la fundación del Partido Social Cristiano Copey. Sí. Tal día como hoy, Rafael Caldera lanza aquellas palabras en su mitin de fundación del partido: no salimos a la lucha para que en Venezuela se perpetúen las injusticias. Y bueno, a pesar de esas palabras, cometió dos grandes injusticias Rafael Caldera en sus presidencias. La primera, la amnistía a esa parranda de delincuentes que eran los guerrilleros de la izquierda, a los que en vez de amnistiar lo que vieron fue terminarlos de arrasar como se había hecho ya hasta el momento. Y la segunda, bueno, ya ustedes saben, ese proceso de pacificación de su segundo gobierno fue también una gran injusticia.
Es mi opinión, lo siento. Y creo que no es la primera vez que lo digo. Pero en todo caso... La gente no sabe, a Copey lo fundaron en una lavandería en la Candelaria. Yo entiendo que eso no fue... Eso fue un accidente, que eso no fue lo que se buscaba hacer. Pues estaban perseguidos, ¿no? No, yo creo que ellos en realidad iban a tener un evento en otro sitio y los adecos se los sabotearon. Creo que así fue la cosa. Sí, porque esa es la época del trienio, cuando le caían a piedra. Ya, no sé si en ese momento... Ojo, no estoy seguro. No estoy seguro. Creo que fue así la cosa, ¿no? Dato histórico a precisar. No sé si en ese momento ya Caldera era procurador. Creo que ya había renunciado. Bueno, Caldera fue procurador sí, es verdad. Pero no recuerdo si en ese momento. Porque la gente no recuerda eso. El primer cargo público de Caldera fue procurador del gobierno de la Junta Revolucionaria. ¿Estás seguro que fue el primero? No sé si fue concejal antes o no, debe haber sido diputado antes. No sé, no estoy seguro. Hasta ahí no llego. Porque si él fundó el partido en el año 46, él antes de eso había sido dirigente estudiantil. De ¿cómo era que se llamaba? La Unión de Estudiantes, la UNE. De la UNE, claro. No, que por cierto, claro, que era una organización estudiantil que buscaba romper con el movimiento estudiantil, que hasta el momento era una cosa fundamentalmente de izquierdas, ¿no? Exacto. Y en ese grupo estaba el origen fundacional de Copey, aunque luego hubo un deslinde. De estas cosas poco se habla, pero fíjate que a Rómulo Betancourt se le sacude de forma, repetida, sobre todo los niños ratas, los neoperejimenistas ultraconservadores de la derecha. Lo que tienen el término niños rata lo inventó Orlando Avendaño, ¿no? Lo sacó al debate público Orlando Avendaño, pero eso es un término que se utiliza en España para referirse a los muchachos que están metidos todo el día dentro de la casa pegados a la computadora porque son gamers, porque son streamers y tal cosa. Y hay una canción que se llama El Niño Rata, y es parte del asunto. ¿Quién la canta? ¿Kiko Bautista? Oye, no, la cantan dos muchachos muy simpáticos, raperos españoles, y tienen un videoclip muy bueno también, por cierto. Pero estos niños ratas a la derecha, cada vez que pueden, ¿no? Porque el objeto de sus ataques fundamentales es Rómulo, ¿no? Entonces dice, porque Rómulo fue fundador del Partido Comunista de Costa Rica. Rómulo era comunista. Por supuedo, dice que Rómulo era comunista y no hay quien lo saque de ahí, a pesar de que no, y recibió a Fidel, pero no dice que le negó los reales a Fidel, no dice que Fidel se convirtió en su enemigo y que los combatió y los derrotó en las invasiones y todo aquello, pero en fin, pero le sacan ese pasado a Rómulo, sin hablar del momento de que Rómulo renunció, o sea, se convirtió en un apóstata del comunismo muy temprano, y que eso fue su gran deslinde, y ahí él decide que el camino era el reformismo, lo que luego llamaron socialdemocracia. Pero en el caso de Caldera, el deslinde fue parecido. O sea, Caldera entendió que él no podía ser un falangista, un nacional católico, que él tenía que hacer otra cosa. Y en efecto, eso le valió la defección temprana de una buena cantidad de dirigentes que se murieron teniéndole una gran rabia a Caldera. Borregales, por ejemplo. Borregales era el más conocido, pero estaba también el doctor Lara Peña. Eran nacionalistas católicos. Medio falangistas, que era lo que estaba de moda, ojo. Claro. Estaba de moda la cosa. Una vertiente europea, pues. Exacto. Sí, pero que bueno, sobre todo española e italiana, pero sobre todo española. Claro, lo de ellos estaba más por lo español, precisamente por las vinculaciones. Igual franquismo. No, y aparte de eso, acuérdate que esa era una generación que había sido formada por jesuitas, por aquellos jesuitas de antes,
que no habían todavía no habían caído en las mieles de la izquierda. En la mieles de la izquierda, en la cual vienen a caer ya posterior a los años 50, ya a finales de los años 50, principios de los 60. Entonces, eso por ahí. Eso muy poco se lo sacan a Caldera. Ahora verá, fue un acierto desde mi punto de vista, porque él dijo, no, con esto no vamos para ninguna parte, esto no prende aquí. Caldera, o sea, fíjate que hallazgo tan interesante has dado, y es verdad, yo lo estoy pensando. Rómulo se convierte de comunista en anticomunista, y Caldera no llega a ser anti nada, pero Caldera trasiega de ser una especie de falangista a ser un socialdemócrata católico. Eso es lo que termina siendo Caldera. Bueno, y además de eso, su movimiento fue en realidad hacia la izquierda. Bueno, social cristiano, por eso que se dice social cristiano. Una cosa como la democracia cristiana chilena de Frei, como... No, está equivocado. ¿No? No, porque la democracia cristiana, ¿ok? Ya su nombre, o sea, eso no es un nombre, por eso es que cuando a Copé lo agarraron la última, ¿cómo se llama? Pero porque es que Copé ya cayó en manos de tanto estafador. Sí, porque tiene la disputa entre social cristianismo y democracia cristiana. Bueno, pero para empezar, cuando decidieron de la nada decir, no, eso fue Pérez Viva, Mazamorro, y creo que Plana, y esos estafadores. Plana, que sí, para pegarlo con el Partido Popular español, europeo, y sobre todo igual rodaron, porque ellos plantearon que no iban a ser social cristianos, sino que ahora ya no somos social cristianos, somos demócratas cristianos. Bueno, pero lo primero que tienen que hacer es leerse el libro de Caldera, Especificidad de la Democracia Cristiana, Dios mío. Lo primero que tienen que hacer es balurdos, pobre diablo, indigentes del pensamiento, transhumantes de la vida. ¿Por qué insultas a Mansalva? ¿Por qué estableces un paredón? Porque amigo mío, inclusive hay un libro de Antonio Gramsci donde hace una revisión de todo el espectro ideológico y dice algo que yo considero que es cierto, a pesar de que Gramsci era Gramsci, ¿no? Los socialcristianos están en la centroizquierda, los demócratas cristianos están en el centro derecha. La democracia cristiana es conservadora. Los socialcristianos son un pelito más jesuita, podría decirse, para decirlo de alguna manera. Yo creo que la diferencia fundamental, ambos son conservadores en lo social, pero la diferencia fundamental está en el manejo de la economía. Como son jesuitas, los socialcristianos creen más profundamente en la intervención del Estado. Por eso que te digo que Caldera es como una especie de socialdemócrata, pero católico, o sea, conservador. No estoy seguro. La democracia cristiana se emparenta un poco más con teorías más liberales desde el punto de vista económico. Esa es la diferencia. Pero socialmente son casi iguales. Socialmente son casi iguales. No. Para nada. Para nada de acuerdo contigo. Según tú, entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pero es que los demócratas cristianos son conservadores, te lo digo. Bueno, estoy en un país que fue gobernado hace poco precisamente por una coalición. Ambos son conservadores. ¿Ambos qué? La democracia cristiana y los socialcristianos son conservadores. No, la democracia cristiana, desde el punto de vista de conservadores, cuando uno dice la centroderecha, por ejemplo, uno podría decir que el Partido Popular original era un partido conservador. Claro. Ahorita es casi socialdemócrata. Es socialdemócrata. Ahorita es socialdemócrata. En el caso, fíjate que aquí en Alemania hay dos partidos en coalición. La CDU, que es la Unión Cristiano-Demócrata, es decir, demócrata cristiano, y la CSU, que es la Unión Social Cristiana. Que es la izquierdosa. No, es la católica. Es un país luterano. El partido de Merkel. ¿Marcan la diferencia entre los cristianos y los católicos? No, aquí, ojo, aquí los cristianos demócratas, o sea, la democracia cristiana es el partido de Merkel, que está en toda Alemania, existe. El Partido Social Cristiano, la Unión Social Cristiana, es un partido regional de Bayern, de Baviera, pues, como dicen algunos españolizándolo. Y ellos tienen una coalición, los socialcristianos de Baviera y los demócratas cristianos del resto. Pero vamos a ir al corte comercial y ya venimos con este debate. Hablamos más de Copey, güey. Yo quiero hacer un comentario de Copey a la vuelta. Está bien, pues vamos al corte, pues ya venimos.
RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bueno, me parece muy divertido hablar y muy formativo hablar de Copey, ¿no? Porque yo tengo, no sé si inquietudes, pero el tema de Copey me apasiona a veces. ¿Por qué? Porque yo creo que Copey puede ser definido, Daniel, como el partido que no fue. Y es muy duro decir eso, pero yo creo que es así. Y ya les explico por qué. Aunque Copey tuvo en algún momento, y eso lo hemos dicho en este programa, la generación de dirigentes políticos quizá intelectualmente más amoblada que tenía Venezuela en ese momento. Yo estoy hablando de los años, fundamentalmente de los 80, los 90, bueno, hasta de los 70 en adelante hasta mediados de los 90. Copey yo creo que tenía intelectualmente gente muy superior a la gente que había quedado a los mandos de Acción Democrática, cuando en Acción Democrática, por ejemplo, era Luis Alfaro Ucero, secretario general. Claro, luego Copey entró en un declive donde también terminan figuras inexplicables como Donald Ramírez manejando el partido, ¿no? Pero fuera de eso, la bancada parlamentaria de Copey era extraordinaria. Pero ¿qué ocurre? Que en un bipartidismo, que no es solo Venezuela, bipartidismos ha habido en Europa, ha habido en América, los hay incluso en el Asia. O sea, el bipartidismo es quizá la forma más sana o menos mala, porque sana no es la forma menos insana o menos mala de manejar los destinos de un país hasta ahora. Todavía no se ha conseguido algo mejor hasta ahora. Y la muestra de eso está en los Estados Unidos de América. El bipartidismo ha funcionado en los Estados Unidos de América desde hace bastante tiempo. Así como en los Estados Unidos, tú tienes a unos señores que, por supuesto, han cambiado, sobre todo después de los años 20, 30 del siglo pasado y los 60, 70, de lo que era un republicano y un demócrata. Hay posturas antagónicas entre demócratas y republicanos, y sobre todo se hicieron más antagónicas después de que Ronald Reagan reformuló al Partido Republicano y lo volvió el Partido Conservador de los Estados Unidos. Eso ha tratado de modificarse con algunos que son más liberales, tal, pero en los Estados Unidos el Partido Republicano es un partido conservador y el de los demócratas es un partido progre, hoy súper progre. El caso es que en Venezuela eso del partido que no fue corresponde a un antagonismo que realmente nunca existió. Copey nunca antagonizó realmente con Acción Democrática, más allá de antagonizar por las formas del discurso, el tipo de liderazgos. Hay gente que decía, no, es que un copeyano es como un adeco que va a misa los domingos. Eso es todo lo que ocurre con un copeyano. Pero lo que ocurrió en otros países donde un partido de centro-derecha, y en la propia España ocurrió así cuando Aznar liderizaba, o el propio Fraga, mejor dicho, a la derecha española, esa derecha devenida después del proceso de transición y de lo que era la Alianza Popular y después el Partido Popular.
ese primer Partido Popular y lo que era el PSOE de Felipe González, en Venezuela no existían esos antagonismos. Y hay muchas explicaciones para eso. A mí me encanta ese tema de por qué en Venezuela no existe un antagonismo entre una centro-derecha, una centro-izquierda, una izquierda. Porque fundamentalmente creo que lo que ocurre es el petróleo. El petróleo sirve exactamente. Más que el petróleo, el uso de la renta petrolera. El uso de la renta petrolera para financiar aparatos clientelares. Por lo tanto, las diferencias ideológicas se borran, porque lo que importa es el billete, porque aquí tenemos unos aparatos clientelares de tal magnitud. El tema del clientelismo derivado de la renta petrolera, que se instauró en Venezuela como mecanismo para sostener una democracia que nunca fue tal, es de tal magnitud que pervive el día de hoy y que ha convertido a esa oposición falsaria y prostibularia en dependiente de recursos. Ahorita tener un aparato clientelar dentro de los programas financiados por los Estados Unidos, por cierto. Se llama Programa de Defensores de la Democracia, donde le dan, como que son $70 al mes a cada, dependiendo del nivel, uno le da 70, otro le da 50, mantener un aparatico ahí, porque ese es el clientelismo, lamentablemente. De lo cual el chavismo es la fase de descomposición del mismo. Bueno, porque mírese dónde estamos. Entonces, esa cuestión de tener un Estado rico con una nación. Como la arena de conflictos. Por supuesto. Tienes a un Estado rico, y al tener un Estado rico, está claro que todo aquel que tenga el manejo del dinero público va a tener, sobre todo si hay deficiencias éticas, va a tener la disposición de ese dinero y va a hacer con él lo que le da la gana. Ese es el problema. Aparte de eso, una ciudadanía irresponsable, que se separa de la cosa pública, un empresariado irresponsable, un empresariado que no quiere, no, ellos lo que quieren es tener un político a su servicio, pero son incapaces de hacer lo que se tiene que hacer para que haya políticos que respondan a los intereses de verdad, no a los intereses de clase, no a los intereses particulares. No, yo quiero tener al funcionario que da las patentes para tenerlo ahí controlado. Yo quiero tener al ministro de Fomento para tener ahí las cuestiones de los subsidios. No, la historia es muy larga, ¿viste? Pero el fenómeno es curioso porque tú sigues, fíjate, pensando en más países. Tú ves el problema en Francia, la derecha del Frente Nacional, de Le Pen, y el Partido Socialista tradicional de los franceses, que ha gobernado, que tuvo incluso buenos gobernantes. El Partido Socialista francés, por ejemplo, Mitterrand, no fue un mal gobernante. Pero ahí tú ves marcajes, por lo menos en la derecha francesa, el tema siempre ha sido el planteamiento nacionalista versus un tema de fronteras abiertas, que es un tema en Francia, porque en Francia realmente la inmigración es un tema que hay que barajar y lo barajan ideológicamente los partidos. Tú te vas a Inglaterra y conservadores y laboristas tienen problemas de fondo terribles sobre el manejo de la economía, por ejemplo, porque los conservadores obviamente defienden, y cómo no lo van a defender, además en la cuna del nacimiento del libre mercado, de la revolución industrial, el tema de la libertad de mercados y tal, versus la intervención de los laboristas, y han gobernado los dos. Pero en Venezuela, y eso explica también un poco la llegada de Chávez, en Venezuela el bipartidismo nunca fue tal porque era el mismo partido. Bueno, cuando tú oyes en los años 80 a un Carlos Rangel que dice, bueno, en esa Venezuela de izquierda a derecha, y en un punto se autocorrige y dice, mejor dicho, de izquierda a izquierda, porque en Venezuela no hay derecha, y es verdad, no se produjo con Copey lo que era la tendencia natural, además de un país que cimentaba una democracia estable hasta cierto punto, que era que se antagonizara en un bipartidismo un partido de centro derecha y uno de centro izquierda. Copey nunca fue un partido de centro derecha. Ese es el problema fundamental. Bueno, no el problema, la circunstancia, pues el rasgo que describe lo que ocurrió en Venezuela. Y eso, ¿en qué te termina derivando o por qué nos interesa al final de cuentas? Porque al no crearse alternativas dentro del sistema, Copey nunca fue una alternativa a Acción Democrática. Era más o menos lo mismo, simplemente que las siglas eran distintas, los colores eran distintos, los liderazgos eran hasta cierto punto oratoriamente distintos, aunque Luis Herrera, por ejemplo, parecía más adeco que copeyano, de acuerdo a lo que correspondía con el modelo de formación política de los adecos. Y eso te termina derivando en la búsqueda, al final del día, de una alternativa. ¿Y la alternativa cuál era? Bueno, un militar como Chávez, que es golpista,
que es un tipo que además sí viene con la carga de izquierda bien denominada, aunque la quería esconder del primer momento, y una derecha que no terminó de surgir nunca en Venezuela. Y eso es lo interesante, por eso es que Copey es interesante, porque Copey es un proyecto abortado desde el primer momento. No fue alternativa nunca Copey. O sea, Copey pudo ser alternativa si de alguna manera eso que hizo Caldera en su momento, que tú estabas hablando muy bien de ello hace un ratito, que era no dar el giro completo hacia volverse casi que un socialdemócrata católico, no hubiese ocurrido. Es decir, si Caldera hubiese continuado por una línea, yo no sé si falangista, pero nacionalista y además más pro defensora del libre mercado y tal, pero eso nunca ocurrió. De hecho, Daniel, esto es tan así, esto que te estoy diciendo, que yo al día de hoy, una de las cosas en las que trato de pensar es en el gobierno de Caldera, primero, por supuesto, que es el primer gobierno de Copey, y en el de Luis Herrera, ¿cuál es la gran política distinta a las de Acción Democrática que hizo Copey? O sea, que marque, digamos, la personalidad del partido en el poder, en el gobierno. No hay nada distinto, los controles estaban. Creo que con Luis Herrera hubo un intento a principios de los 80 de hacer, cuando no estaba de moda el discurso de las liberalizaciones o de la disminución del Estado, no recuerdo si un grupo del gabinete de Luis Herrera era medio tecnócrata con esas, y entonces trató de hacer un soltar amarras dentro del Estado, y eso no duró ni meses, eso fracasó, ese primer intento, pero no había una convicción realmente de, por ejemplo, en el tema económico, abordar un tema económico desde la derecha, no lo había, y nunca lo hubo, y con Caldera uno tampoco. No hay políticas que tú distingas entre lo distinto de Copey y lo de AD en el gobierno. Por eso, porque ambos vivían, además, atrapados en la trampa jaula de cada 4 años, cada 5 años, mejor dicho, tener que responder frente a un electorado que tenía al que tú tienes que rendirle pleitesía a través del rentismo petrolero. Y cuando tú tienes el rentismo petrolero, tú no puedes ponerte creativo con el discurso. Tú tienes que ser demagógico, tú tienes que ser dadivoso, tú tienes que tener nóminas de los partidos en el Estado. Claro, porque esa es la estructura que mueve el sistema. Y eso básicamente fue el cáncer que se comió el propio sistema, lamentablemente. Pero bueno, tenemos que ir al aquí, bueno, antes de irnos hay 2 preguntas. Aquí nos dice nuestro amigo y consecuente oyente, siempre crítico, Blas Renault. Dice que Caldera hablaba alemán, era un tipo súper bien formado. Todos ellos se sienten herederos de Konrad Adenauer. Bueno, Blas, te doy una noticia. Hablar alemán no te hace inteligente. Prueba de eso soy yo. Soy prueba viviente. Lo dijiste tú, no lo dije yo. No, es que yo me asumo como lo que soy. Pero yo te voy a decir algo, Daniel. Yo hablar alemán lo veo como un gran, es como subir al Everest. Sí, bueno, pero eso no te convierte, bueno, pero eso no me convierte a mí ni en cristiano-demócrata, ni me convierte tampoco en más inteligente que los demás. Yo estoy seguro que si tú sueltas aquí a cualquier persona con un poquito de buen juicio y disciplina, va a lograr hablar de patente. Pero en todo caso nos hace otra pregunta que nos hace nuestro querido Rafael Rodríguez de Chile, y él nos pregunta lo que dice la democracia cristiana: ¿por qué la democracia cristiana chilena se alía con los partidos izquierdosos? Aunque inicialmente vieron con buenos ojos el golpe de Pinochet, luego se fueron con la izquierda. Al regreso a comerciales contesto un poquito eso. Escuchamos Y Así Nos Va, Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo.
Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos en la parte final de Y Así Nos Va. Me preguntaba Rafael Rodríguez de Chile que por qué la democracia cristiana apoyó al golpe de Pinochet y después se arrepintió. Bueno, en primer lugar, el gran problema y quisiera decirle a los chilenos que nos están escuchando que o sea, muy lejos de mí el querer dar lecciones sobre su país, pero necesito traducir a quienes sin ser chilenos están y que somos venezolanos quieren saber sobre el asunto. Voy a dar, obviamente, mi opinión. Cuando ocurre el derrocamiento de Salvador Allende, la crispación que había en Chile era de tal nivel que había gente que se iba a las puertas de los cuarteles a pedirle a los militares que tumbaran al gobierno. Eso es una realidad. Y la crispación era generalizada. Cuando es derrocado un gobierno en Latinoamérica, siempre ocurre lo mismo. Que hay unos partidos que no son el partido de gobierno que salen y dicen, bueno, lamentamos la cuestión y estamos en contra del golpe de Estado, pero no se puede negar que el gobierno derrocado con su política sectaria natal, y hacemos votos porque se abran las puertas a una situación democrática y tal. Eso fue lo que hizo COPEI, lo que hicieron COPEI y URD cuando tumbaron a Gallegos. Revisen las declaraciones. El Partido Comunista sí se opuso, pero no porque les doliera, sino porque dijeron, no, si tumbaron a Gallegos, nosotros estamos requete tumbados, ¿no? Y los comunistas se les dijeron, estamos en contra. Claro, no va a estar en contra. Pero cuando tumbaron a Medina, el Partido Comunista salió a defender a Medina. Eso no lo dicen los niños ratas medinistas. Cuando tumbaron a Medina, el Partido Comunista estaba con Medina. Luis Miquelena era uno de ellos. Y Gustavo Machado era otro de ellos. Y por eso salieron en defensa de Medina. Eso no se puede olvidar. Lo que pasa es que hay gente que tiene amnesia porque lee la historia al revés. ¿Qué ocurre? Bueno, eso que se vio, no, entraron los militares a poner orden. Pero ya llega un momento que se pasan de maraca o que a los políticos no les empieza a gustar el asunto y se dan cuenta, allá va, pero ustedes no iban a ser presidente, ustedes no iban a ser, esto era una junta militar, ¿no? ¿Y las elecciones? Entonces allí los partidos empiezan, no va a haber elecciones. Entonces yo no puedo ser presidente. Y ahí empezaron los problemas. Porque además la democracia cristiana chilena, caído Allende, dado el golpe de Estado, cargada la tradición de la sociedad chilena, digamos, por el tema católico, y el aparato de la democracia cristiana, que estaba también organizado, porque era un partido realmente existente frente a la dispersión política de otros grupos, era el llamado a gobernar. O sea, y la democracia cristiana decía, coño, me están secuestrando el derecho de yo ser gobierno con una dictadura que no termina. Pues, y por eso es que se termina, bueno, además de que Allende, hablando de pasarse de maraca, Allende no, Pinochet también es que no es que dejó de darle a la democracia cristiana. Oye, este es el caso bueno, pero claro, no, después, no, y la persecución que hubo. Porque lo persiguieron. Claro, de hecho, recientemente, hace como unos 10 años, concluyó una investigación sobre las causas de la muerte de Eduardo Frei Montalva, Eduardo Frei padre. Y ahí la investigación arrojó que el señor había sido envenenado. Y ahí hubo toda una circunstancia donde inclusive en los servicios de seguridad de la dictadura secuestró el cadáver en el hospital. O sea, hay toda una serie de cuentos, para borrar evidencia, hay una serie de situaciones. Entonces, ¿por qué la democracia cristiana termina en la concertación? Bueno, porque eran todos contra el status quo. Es decir, no hay todo contra el status quo y así fue. Y la democracia cristiana era, además de eso, importante, la democracia cristiana era el partido mayoritario, el partido que la gente veía como, bueno, estos son los tipos. Porque la izquierda todavía no, porque la izquierda fue la que nos llevó a esto. Y por eso los dos primeros presidentes, después de la caída
de Pinochet son de la democracia cristiana. Primero Patricio Aylwin y luego precisamente el hijo de Frei Montalva, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Entonces, bueno, esas cosas hay que verlas, ¿no? Entonces, eso... Y es chimbísimo, por eso yo te lo comentaba en estos días. Ahora uno recapitula y entiende, porque además tú ves, frente a lo que representaba un candidato conservador como Kast, que es un candidato católico, o sea, que debería tener rasgos comunes con esa democracia cristiana, no los termina teniendo, porque la democracia cristiana al día de hoy, yo vi a la precandidata la candidata, porque ella fue a primera vuelta, le quedó como cuarta, la señorita Proboste, completamente izquierdista, y ellos se lanzan en la segunda vuelta a apoyar a Boric. Claro, porque en efecto han tenido una deriva, cosa de la cual no escapa, por cierto, cuando ya no vamos, de la cual no escapa tampoco la socialdemocracia. O sea, que hay un extravío, porque es que en realidad, desde mi punto de vista, obvio y claro está, hay muchísima gente aquí peleando, indignada y planteando sus pareceres también. Pero yo lo que creo, aquí están peleando porque por el idioma, ¿no? Bueno, pero cálmense. Atención, yo creo que el gran problema que tienen es las dos tendencias que durante años fueron mayoritarias en el mundo entero, ¿ok? Son la socialdemocracia y la democracia cristiana, es que se les agotó el programa, y por esa razón no ha habido una jornada de reflexión para reencontrar cuál es el programa ahora, cuando ya las cosas que ellos plantearon, que era la instauración de una democracia burguesa, como la llaman, o del Estado social de bienestar, la justicia social, los derechos humanos, toda aquella cantidad de cosas, el Estado de Derecho, etcétera, ya eso se logró. ¿Y ahora qué? Como no han podido, están en un extravío todos. Pero bueno, nos tenemos que ir, amigos míos. Nos vamos. Despídase, Omar. Hasta mañana. Chao. Termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad